Esto es La Voz. No os lo hemos dicho, pero el colaborador de este programa y de todos es Arturo Pérez Reverte. Yo me muero de la vergüenza, o sea... Bueno, bienvenida al club. Inma se va de vacaciones que las tiene muy merecidas, sinceramente. Sí, perdón, música de ascenso, por favor. No me extraña que pienses bien de mí, la verdad. Bueno, en fin, estos son los trapos sucios del podcast, ¿vale? ¿Puedo beber en esto? Te has puesto muy guapa y elegante, por cierto. Bueno, llevo el pelo verde. Aquí cada loco con su tema. No, desde luego. Bienvenidos a Dive in Deep. El podcast para las almas inquietas. Yo soy Cristina de Rua. Y yo, Inma, de la Reina de Corazones. Y yo soy Irene, y hoy vamos a hablar sobre el perdón. Bienvenidos al programa número 13 ya, madre mía. Qué barbaridad. Qué bien. Vamos a, no sé qué estoy diciendo, perdón. Hoy estoy especialmente empanada, así que perdonadme. ¿En serio es el programa número 13? Sí. Es mi número favorito. Ah, sí, pues mira. Lo sabía, ¿eh? Soy tan buena amiga que lo sabía. Esa es la realidad. Lo sé. Me lo imaginaba. Claro, porque es que sí. No me extraña que pienses bien de mí, la verdad. Bueno, damos la bienvenida a Irene. Irene, amiga personal y del programa. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias, bien hallada. Perdón, Vale. He pensado, mi plan con este podcast es siempre tener una persona que presente conmigo que empiece por I, soy el nombre. Entonces, he pensado que voy a echar a Inma y entonces estamos probando nuevas personas. Ese es el resumen. Así que, ¿te parece bien? Yo creo que sí. Y ya está. Vamos a ver, según lo haga Irene, pues Inma se va a... No, pobrecita, ¿qué tal, Inma? No os lo hemos dicho, pero el colaborador de este programa y de todos es Arturo Pérez Reverte. Bueno, Inma se va de vacaciones que las tiene muy merecidas, sinceramente. No soy tan difícil de aguantar, no exageres. Pero bueno, pues muy bien. Bueno, Irene, perdona, no sé si sabes, es necesario para estar en este podcast que sepas que tenemos una taza. Vale, yo tengo un vaso de agua transparente. Bueno, también vale. Sí. Puedo fingir que tengo un asa, pero vamos, ya está. Si tú sujétalo así, ya verás. Yo creo que a Inma le va a gustar para las tomas falsas, ya lo sujétalo. Pero sí, sí tienes. Puedo beber en esto, si prefieres. Ahí te gusta. Bueno, pero dejando de lado tazas y tazones, ¿queréis explicarles un poco de dónde ha salido Irene, aparte de la letra I? Pues es la I, es todo. Yo ya sabéis que a Inma la conocí por internet, pues yo estaba en Facebook cuando éramos jóvenes, bueno, en Twenty, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Irene? El Twenty. Y entonces pues vi una chica que empezaba por I y dije, esto en el futuro me va a venir bien. Y le hablé, esa es la realidad. ¿Verdad? Irene lo confirma la palabra. Sí, recibí un mensaje en plan, oye, necesito que sustituyas a Troa con una I. Y yo dije, bueno, pues de momento no tengo trabajo, mira, me parece bien. No, Irene y yo somos amigas de toda la vida, del señor, ¿verdad? Nos presentaron también de una forma un poco random nuestras madres y mi abuela, su madre, mi abuela y mi madre, bueno, eran como conocidas de donde yo veraneaba, de donde es mi familia materna y nada, pues así, hemos sido amigas desde que éramos chavalitas. Así que nada, estaba hablando el otro día con Irene, ¿verdad? En una conversación de estas de las que duran un rato, que dices, solo tenemos un ratito, venga, que sí, que no pasa nada, y al final acabas hablando de todo. Y nada, pues comentamos, ¿no?, sobre unos libros que estaba leyendo ella, sobre el perdón y demás, y a mí me parece un tema muy, muy interesante. Y nada, pues le dije, oye, ¿te animarías a venir al podcast con Inma y conmigo y tal? Y ya está, y dijo que sí, y esta es la historia de Pepito Zanahoria, así que pues eso, ya está, esa es toda la historia. Yo he de decir que conocí a Irene de hablar con ella 5 minutos en la estación de Burgos. La estación de autobuses. Sí, ¿no? Y sí. En la estación de buses, muy importante, fue un momento épico. Y sí, y jamás imaginé que luego acabaríamos haciendo un podcast juntas, o sea, todo muy providencial. Nunca jamás había pensado que iba a grabar un podcast empezando por ahí, mucho menos con Cristina y desde luego contigo, claro. Porque no te conocía y tal. Sí, básicamente. La verdad que sí. Lógico.
Bastante surrealista todo. Y nada, pues bueno, el tema que ya había propuesto Chris era el perdón y yo siempre un poco reacia, pero luego tuve que reconocer que tenía muy buena pinta y daba para mucho la cosa. Y también gracias a la recomendación de Irene y el dinero de Chris, que alquiló la película, pudimos ver un maravilloso documental del que también os vamos a hablar durante nuestro episodio. Y eso, tenemos muchas cosas que comentaros. Y ahora dejo presentar a Cristina, que es la que presenta, perdón. No, tranquila, pues ya verás, sabes tú qué importancia. Pues nada, vamos con el Evangelio. ¿Lo quiere leer nuestra queridísima invitada? ¿Lo tienes a mano? No, perdón, te pillo con el carrito del helado. Pobrecita. Pero... Sí, lo tengo a mano, pero sí. Está en el documento que tenemos que Ponemos música de ascensor, no pasa nada. Eso es, pon música de ascensor, Irma. Tirurituti. El Evangelio de este domingo es San Juan el capítulo 1, del 6 al 8 y del 19 al 28. Vale. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Pues muchas gracias, Irene. Bebe agua, pobre, que sí, indudable. Mucha tensión, mucha responsabilidad. Efectivamente. Es que ha sido culpa mía, porque te he tirado ahí la pelota sin avisar ni nada. Esto no estaba planeado, no habíamos ensayado, no había ensayado a leer. Hacía mucho que no leía, nunca se sabe. Sí, efectivamente. De hecho, pensaba que ya no lo sabía. Sí. Las letras bailaban, esto era todo emocionante. Entonces, Irma, perdone. Hoy me voy a confundir de nombre 50 veces, que lo sepáis. Así que, por favor, perdonadme también nuestros queridos fanses. Irma, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas sobre este evangelio? ¿Qué te dice? Jeje, pues gracias, Cristina, por lanzarme también la pelota a la cabeza sin avisar. Se me da muy bien, ¿verdad? Bueno, un talento natural. Pues nada, a mí me llama mucho la atención sobre todo la pregunta que le hacen los sacerdotes y los levitas a Juan, ¿no? De ¿tú quién eres? Porque pues debía de ser un hombre, desde luego, que llamaba bastante la atención. O sea, pues según los evangelios ya era un poco peculiar porque vivía en el desierto, vestía con piel de camello y se alimentaba de miel silvestre y saltamontes, que estaba así como muy bucólico. Y con un punto desagradable también. Entonces, pues eso también debía de ser pues algo que llamaba mucho la atención, ¿no? Y no sé, a mí la pregunta de ¿tú quién eres? Yo personalmente no se la he hecho a San Juan Bautista, sino que se la he hecho muchas veces pues a Cristo, ¿no? De en plan, ¿y tú quién eres? Y creo que es como una pregunta que deberíamos hacernos todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, porque a veces no está tan claro quién es. Y no ya quién es para nosotros, sino quién es. O sea, quién es de verdad, ¿no? A veces no lo tenemos muy claro. Y entonces, pues una manera de saber quién es el Mesías es también teniendo muy claro quién no es el Mesías, como nos dice San Juan el Bautista, que solo le dice, mira, ya te digo que yo no soy. Y sobre todo que les dice, hay uno que está en medio de vosotros y ese es el que viene detrás de mí y ese es el Mesías, vaya. Y es lo fuerte, ¿no? Que estaba en el medio de ellos y no se daban cuenta. Y eso, y bueno, sobre todo a mí la imagen de la voz que grita en el desierto, pues siempre me llama mucho la atención, me parece muy poética. Y también pienso, qué desesperante, ¿no? O sea, no sé, a veces nos desesperamos nosotros cuando intentamos acercar a la gente a Dios o intentamos pues dar a conocer a Cristo o simplemente
sin hablar directamente de Dios, pues luchar por la justicia, ¿no? Por las cosas que están bien en la vida, y a veces es pues muy desesperante, ¿no? Y saber que, o sea, que no somos únicos, que a Dios no le da igual que lo pasemos mal por su causa. Al contrario, o sea, Él es el primero que lo pasó mal, Él es el primero que se desesperó y dijo, es que tenéis una cerviz, hijo, más dura que yo que sé, el que se desesperó con nosotros y al que mataron en una cruz. O sea que, vamos, que más ganas que Dios no tiene nadie. Entonces eso, no desesperarnos y saber que la voz que grita en el desierto la oye Dios, ¿no? Y muchas veces... Yo estaba pensando, esto es la voz, nada. Y ahí el programa y de repente me estaba imaginando. Sí, en fin, una parte, sí, Inma, por favor, era muy interesante lo que estabas diciendo. Gracias. He tomado notas, no solo he pensado chorradas, lo prometo. Y eso, que muchas veces pues parece que lo que estamos haciendo no sirve para nada, ¿no? O que luchar por una determinada causa no va a servir para mucho, porque X ley va a seguir saliendo o X cosa mala en el mundo va a seguir pasando, pero hay veces en las que es necesario decirlo, incluso aunque no vaya a cambiar nada, que luego nunca se sabe, pero porque por tu ejemplo puedes mover a muchísima gente, pero hay veces en las que, o sea, yo por lo menos noto esa necesidad de decirlo, o sea, por mí, por mi conciencia y por Dios, ¿no? Que es lo típico de es que si no gritan estos, gritarán las piedras. Y hay cosas que es que se tienen que decir, ¿no? Y aunque sea una voz que clama en el desierto, pues esa voz existe y nunca sabes si hay alguien detrás de la última colina y del último espejismo que vaya a poder estar escuchándola. Y ya está, básicamente esto. Muy bien, muchas gracias. Irene, pelota para ti. ¿Qué opinas? Yo, o sea, este evangelio me hace plantearme también, o sea, no solo lo que ha dicho Inma de preguntarle a Dios quién es Él, sino quién somos nosotros y también quién queremos ser y a dónde queremos llegar. O sea, porque al final, o sea, es eso lo que dice, que somos la voz que grita en el desierto, que allanemos el camino. O sea, somos como esa avanzadilla para que luego la gente, o sea, a través de ti, a través de cómo tú eres, de tus actos, de tu forma de comportarte, pueda acercarse más a Dios. O sea, igual no, a ver, yo es que tampoco soy mucho de entrar como a bocajarro, en plan, ¿quieres hablar de Jesús? ¿Sabes? Yo soy más de, pues que me conozcan y tal, e intentar acercar un poco a la gente a Dios, porque Dios ya está cerca de la gente, pero es la gente la que, pues, un poco se rehuye. Entonces, eso, muchas veces, pues eso, tenemos que pararnos y decir, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? Y sobre todo, contando que Dios está siempre de nuestra parte. No sé si tiene sentido. Pues no sé si tiene ningún sentido, pero es justo lo que estaba pensando yo. Entonces, ya sabes, vamos a hacer como que tiene sentido. Y justo he pensado esto, que nosotros al final somos todos profetas por el bautismo, ¿no? Y a veces se nos olvida. O sea, nosotros también somos efectivamente esa voz que clama en el desierto diciendo cosas que a veces la gente no quiere oír, pero también con nuestra voz, o sea, con nuestra vida, perdón, pues siendo esa manzanilla, como decías precisamente, ¿no? Ese ir preparando la tierra para cuando el sembrador salga a sembrar, que se encuentre, porque muchas veces igual tú no ves frutos, o sea, igual tú no ves, porque eso es, o sea, no a todo el mundo le va a pedir el Señor salir a la plaza del pueblo y ponerse de encima de una caja, probablemente no te vaya a pedir eso Dios, ¿no? Hay gente a la que igual sí, pero bueno, eso ya cada uno. Pero el caso es que todos tenemos esa llamada, ¿no? Sacerdote, profeta y rey por el bautismo, y es una cosa que yo creo que es importante, pues eso, saber. Luego también, esto de quiénes somos nosotros me lleva a la pregunta de ¿hemos descubierto realmente quiénes somos en Cristo? O sea, mi identidad está basada en el amor de Dios. Yo soy hija de Dios. Bueno, aquí estamos todos hijas, parece que... Pero bueno, o hijo, cada uno lo suyo. Y esto es, de allí es de donde... Eso es mi esencia, esto es, ¿no? ¿Quién soy para Dios? ¿Cómo me ve Dios, no? Y luego lo de conocer a Dios que decía Irma también, a mí una de las cosas que más me gusta de Dios es eso, ¿no?
que siempre le descubres más, siempre te da un giro de guión que no te esperabas, siempre descubres una nueva faceta, ¿no? Y a veces pues igual es más la misericordia, y a veces es más la amabilidad, y a veces la justicia, y a veces es la belleza, y a veces, ¿no? Es tan todo que es una pasada. Una cosa que a mí me gustaba mucho ay, corcholis, del Evangelio, corcholis, parezco mi abuela, bueno, del Evangelio, es que Juan tiene muy claro su lugar. O sea, Juan tiene muy claro quién es. Juan, porque a veces cuando a lo mejor estamos viendo mucho fruto, por ejemplo, puedes pasar, ¿no? Que de repente una persona con la que tú has hablado va y se convierte, ¿no? Y entonces dices, ¡buah! ¡Buah! Si es que soy como soy, ¿no? Entonces, sin embargo, él lo tiene como muy claro, ¿no? Yo, nada, no soy digno ni de nada, o sea, esto es él, es el bueno, ¿no? Yo no soy el Mesías. Y yo creo que eso es importante, porque hay mucha felicidad y mucha paz en saber quién eres. Porque al final, si no, lo que pasa es que estás constantemente, y quién quieres ser, ¿no? Lo que decías también tú, Irene. Si no estás como constantemente luchando para intentar ser ese tú ideal en tu cabeza, a lo mejor, que tiene esos objetivos de no sé qué, humanamente incluso, cuando en realidad tú ya eres perfecta, ¿no? Eres hijo de Dios, eres tal, hay que seguir luchando, evidentemente, pero o sea, te da como muchísima paz, ¿sabes? Como que tu identidad sea eso, no sé. Ahora soy yo la que no sabe si tiene algo de sentido lo que ha dicho. Sí, a mí me recuerda mucho lo que acabas de decir a una recomendación que me hicieron en mi canal de YouTube, La Reina de Corazones. Me recomendaron que hablara un poco del self-love, ¿no? Y toda esta corriente de la, ¿cómo llamarlo?, de la filosofía positiva y tal y cual. Y esto, bueno, depende de cómo lo entiendas, ¿no? Porque hay como muchas vertientes y subvertientes, y hay cosas que pueden ayudar realmente a la gente y otras que son un poco chorradas. Pero como que es cierto que sí que esto lo podemos como sacar de vicio, ¿no? O viciar, sacar del tiesto, y podemos eso, terminar como con esa imagen de no, es que yo puedo con todo, soy Superman, soy Superwoman, te puedes conseguir todo lo que te propongas si trabajas duro y todas estas cosas, ¿no? Y de, tienes que luchar por ser tu mejor versión, tal, y al final, eso sin Dios, hombre, te puede llevar a algunas cosas positivas, pero es que siempre te va a llevar como a un vacío y sobre todo a una desesperación cuando te des cuenta de la castaña que eres. Y yo pensaba, es que el cristianismo es como todo lo contrario, ¿no? Porque por una parte te hace hijo de un rey, o sea, hijo de Dios, que es que, o sea, no se puede aspirar a ser nada más, y te hace ser, o sea, Dios actúa a través de ti, es que Dios vive en ti, Dios es tu comida, entonces es como súper fuerte, pero al mismo tiempo es la paz de saber que eres una soberana castaña, y sobre todo y que no pasa nada. Sí, o sea, de que está bien, eres la castaña de Dios, eso es lo importante. Y eso es lo bello, ¿no? Y que a través de esa debilidad que está y que existe, se manifiesta la verdadera grandeza. Y bueno, al final siempre fue el mensaje de Cristo, que siempre eligió como a los humanamente débiles o a los socialmente rechazados, ¿no? Y sí. Totalmente. Uno de los errores que podemos caer, ¿no? El tema del voluntarismo, lo que decías tú precisamente, ¿no? El mezclar la fe con toda esta filosofía, ¿no? O incluso la ley de la atracción, ¿no? Tú piensas, es que no piensas suficientemente fuerte, pues a lo mejor no, o sea, no pasa nada. No pasa nada, porque a mí me gusta muchísimo Santa Teresita, como ya sabéis, y ella decía que, pues es que era un pajarito, que no podía volar, pero que Dios no le pedía ser un águila, o sea, que entonces eso era, ¿no? Ella era feliz siendo un pajarito y ya está. Entonces aquí cada uno saber quién eres es un tesoro, ¿no? Igual podríamos pedir al Señor como reto, una de las cosas que podríamos proponer hoy es esto, ¿no? Preguntarle al Señor quién eres y quién soy, ¿no? A ver, un poco en oración, yo creo que esto nos puede ayudar. Muy bien, ¿qué más? ¿Queréis comentar algo más o pasamos al tema? Sí, yo quiero decir una frase que de uno de los libros que me he leído, que es que yo creo que viene muy bien al tema, que pone... Irene quiere dejar claro que sabe leer, perdona. Sí, efectivamente, sé leer. Lo primero que Dios nos pide no es que seamos perfectos, es que confiamos en Él. Slow clapping. Muy buena, gracias. Yo no hablo mucho, pero digo frases contundentes. No hablo mucho, pero
pero apunta al centro. Sí. O sea, al final es lo que estamos diciendo, que no, o sea, que Dios, pues eso, nos ha hecho con nuestras virtudes y nuestros defectos y obviamente con la fuerza para luchar contra esos defectos e intentar sobrellevarlos, intentar mejorar y tal, pero no nos pide más de lo que podemos dar, básicamente. O sea, no te pide algo desmesurado y sobre todo que si te da algo, también te da la fuerza para sobrellevarlo. Porque es un padre, ¿sabes? No nos deja ahí tirados en plan... Te jodes, perdón. Venga, chao, ya es eso. Efectivamente. Es que me lo estaba imaginando dejándonos en la cuneta, en plan de venga, vuelve a casa solo. Sí, eso da muchísima rabia, tío, porque muchas veces nos imaginamos a Dios tipo desde su trono celestial mirándonos a los plebeyos, en plan, míralos cómo sufren, les voy a mandar una granizada. O sea, y es como súper absurdo, porque es que dices, es que fue Dios, o sea, fue Él mismo el que bajó al pueblo más pueblo del campo, en plan ahí perdido en una cueva, a nacer en medio de una mula y un buey y a morir por tus pecados, ¿sabes? Que cómo puedes pensar, o sea, como que a Dios le da igual lo que pase si es que Él estuvo en medio de nosotros, es que a Él le pasó todo lo que le podía pasar a una persona y pensamos, o sea, y todo lo hizo por nosotros y pensamos que nos ha creado y lleva pensando en nosotros desde el principio de los tiempos y que encima murió con nosotros y ahora le vamos a dar igual, o sea, es todo como absurdo y al final, o sea, sí, es como esa tentación de la desesperanza de, oh, es que a Dios no le importo, es como semejante chorrada, o sea, ojalá pudiera darte 2 collejas, porque no es cierto, pero, o sea, es una cosa muy Estoy normal. imaginándome O sea, todo el a Emma, mundo. absolutamente, si un día nos conocemos en persona, hacemos una queda de seguidores del podcast y me va a ir a cada uno que venga a cantar. Pero bueno, perdón. Ojalá pudiera darte 2 collejas. Esta es una de las frases estelares. Tenemos que hacer camisetas de esto. Bueno, de eso y de eres la castaña de Dios. ¿Frases ejemplares de qué? ¿El qué? Que tenemos que hacer camisetas de esta de nuestras frases estelares. Pues sí. He dicho ejemplares. O tazas, Isma, ya sé que prefieres tazas. Muy bien, pues pasamos con el tema principal, que era el perdón. Bueno, ¿cómo empezamos por este tema? Porque me parece tiene su telita, ¿no? O sea, porque hay muchas facetas. Está perdonarse a uno mismo, está perdonar a los demás, que es como quizás el más básico, digamos, el que uno siempre piensa, el que te ha hecho daño, ¿no? El del Padre Nuestro, o sea, un poco el de... está perdonar a Dios, está muchos temas. Está el perdón de Dios. Está el perdón de Dios, efectivamente. Que es bastante importante, pequeño detalle, sí. Podemos empezar, si queréis, por el ejemplo también de ver cómo perdona a Dios, ¿no? Vamos a tirar por aquí, porque en la Biblia hay muchísimos ejemplos, ¿no? Del perdón de Dios o sea, yo creo que leemos la Biblia un poco como nos da la gana, o sea, yo por lo menos, en plan de que ¿no os ha pasado que leéis un texto de repente y es como... Es la primera vez que lo entiendo y lo he oído toda mi vida o lo he leído 70.000 veces y es como Pero bueno, teníamos aquí la chuleta que ha preparado Inma amorosamente, haciendo una pequeña recapitulación. Inma, ¿nos haces la recapitulación de momentos en los cuales el Señor muestra su forma de vivir el perdón? Es como nuestro ejemplo, ¿no? Pues bueno, constantemente. En el Antiguo Testamento, bueno, yo he de decir que tristemente, como la mayoría de los católicos, era muy ignorante en la Biblia y lo sigo siendo. Ahora soy un pelín menos ignorante. Y entonces, básicamente me empecé a leer la Biblia, concretamente la versión de la Universidad de Navarra por recomendación de Cristina, muy recomendable, está muy bien esa Biblia. Y total, y entonces a mí me sorprendió un montón, ¿no? Porque siempre... Yo pensaba que el Antiguo y el Nuevo Testamento eran como 2 rollos diferentes y que Dios no era el mismo, ¿no? Y que en el Antiguo Testamento pues Dios era tipo Zeus, un dios castigador ahí que te lanza un rayo y te dice fastídiate, y luego parece que luego venía Cristo en el Nuevo Testamento que era como todo super happy flower, ¿no? De amor, sí. Y resulta que no, o sea, y es que yo... Aparte de que en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de Cristo como juez y Cristo con frases súper duras y que estoy diciendo espabilar y tal, pues es que el Antiguo Testamento, o sea, yo lo empecé a leer y también gracias a los comentarios de la Universidad de Navarra que lo completan muchísimo con textos de padres de la Iglesia, con doctrina católica, también te explican cómo hicieron la traducción, o bien del arameo, o bien del griego, o bien del hebreo, lo que quiere decir cada texto, la historia, el contexto...
Perdón, concretamente la versión de la edición de Navarra, o bien la de para Kindle, la digital, o para Apple Books, o para cada uno lo que tenga, o la versión completa, que son como 6.000 páginas y que vale 800.000 euros. Porque luego hay una versión popular, que esa es como, tiene muy poquitas notas, es como un tochito y no les da para más. Perdona, quería hacer el matiz, Inma, sí, perdona. Eso, pero bueno, si os descargas la versión online viene completa, ¿no? Sí, la versión online sí. Digo, no vaya a ser que alguien diga, qué chulo, me voy a comprar la versión en papel y tal, y así la tengo, y de repente la veo y digo, aquí no hay nada de lo que han dicho, me han timado. Tendré que ponerles en práctica lo del perdón. Y eso, yo empecé a leer el Antiguo Testamento, y me quedé flipando porque es que era una historia de amor, y yo creía que, o sea, Dios era un anciano gruñón, y resulta que es un Dios, pero completamente enamorado de su pueblo, o sea, pero desde el minuto uno, y que es que todo es en plan... os hago un resumen express del Antiguo Testamento. Es el pueblo de Israel cagándola una y otra vez y siendo más tercos que una mula, diciendo perdón, perdón, y vuelven a ponerse a adorar a una serpiente, y así constantemente, y Dios les perdona una y otra vez les dice, no os preocupéis, que yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, no os voy a dejar tirados, y aún así ellos pues siguen, así somos, la naturaleza humana. Pero eso, y el Antiguo Testamento es un ejemplo constante de cómo Dios perdona una y otra vez, y cómo el perdón de Dios es absoluto y verdadero, ¿no? O sea, y realmente nunca vuelve a tener en cuenta lo que ha hecho su pueblo, y constantemente vuelve a decir, no, es que tú eres la niña de mis ojos, es que tú eres mi hijo, es que yo voy a estar contigo siempre, siempre, siempre. Y luego, por supuesto, en el Nuevo Testamento, por si no había quedado lo suficientemente claro, Cristo nos lo ejemplifica con parábolas como el hijo pródigo, o mismamente cuando él estaba subido en la cruz. Y eso es muy impresionante, desde la misma cruz en la que Cristo creía que Dios la había abandonado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También dijo, Padre, perdónalos porque es que no saben lo que hacen. Eso, en un momento de esa tremenda angustia, Cristo, que es Dios, intercediendo por nosotros por el perdón, ¿no? Y también, bueno, constantemente dice, yo no he venido a juzgaros, yo he venido a salvaros, y el que no me sigue se condena a sí mismo, ¿no? Y constantemente cuando le preguntan, ¿hasta cuándo tenemos que perdonar, no? Es el ojo por ojo, diente por diente, y dice, no, siempre, hasta 70 veces 7. Y también, mismamente cuando Jesús realiza milagros, en una ocasión, en vez de decir directamente, levántate y anda, ¿no? Lo que dijo es, tus pecados te son perdonados. Y la gente en plan escandalizada, y dijo él, ¿no? Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda, pues ala para arriba. Y me encanta ese punto badass de Jesús en plan de... Y también, como decía Irene en la primera llamada que tuvimos las tres para organizar un poco este podcast, ¿cómo perdonan María y los apóstoles después de que matan al maestro, ¿no? Y esos son todos algunos de los ejemplos de cómo Dios perdona constantemente en las Escrituras. Sí, ejemplos que podemos tener, efectivamente, gracias, Inma. Lo de María y los apóstoles a mí me flipa, sobre todo lo de María, porque los apóstoles, bueno, que te maten a un amigo, pero que te maten a un hijo. Y, o sea, me parece, o sea... Yo creo que todavía los apóstoles, ellos mismos tenían cosas que les tenían que perdonar, ¿sabes? Tipo haberle abandonado, menos San Juan. Pero sí, sobre todo lo de María, en plan, que María es que siempre fue súper fiel a su hijo y jamás le dejó solo, imagínate. O sea, perdonar tanto a los discípulos y el decir tú acabas de dejar solo a mi hijo, o sea, como incluso a Judas y a todos, ya los que habían matado a su hijo. Sí. Bueno, o sea, a todos, porque al final murió por todos nosotros, ¿no? Entonces diría, yo, si fuera la Virgen, que menos mal que no soy, diría, joder, aquí por su culpa, porque yo no tengo vaina, pero por su culpa. Pero bueno, menos mal que Dios sabe a quién elige, porque sí, ¿no? Iríamos bastante aviados. Pues sí, efectivamente, yo creo que Jesús es que al final me gusta porque Jesús en la cruz, a veces cuando nosotros tenemos que perdonar a alguien podemos sentir esa dualidad, ¿no? Le perdono pero no le perdono, ¿sabes? O sea, le he perdonado, le quiero perdonar, pero no le he perdonado del todo, como que todavía estoy enfadado, como que tal. O sea que me gusta porque Jesús era igual, en el sentido de que, a ver, quiero decir que era completamente humano, y entonces tenía
tío, me has abandonado, pero a la vez, perdónales porque tal, o sea, te sigo hablando y pidiéndote cosas porque sé que estás aquí, ¿sabes? En plan de ese choque que tenemos nosotros también a veces, es como esa lucha con Dios, hablando precisamente del tema de perdonar a Dios, que a veces si estamos en una situación complicada le podemos decir, oye, vete a la mierda, básicamente, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Entonces a veces nos sentimos como súper mal por esos sentimientos que podemos tener y bueno, pues que Jesús también tenía a veces cosas encontradas, ¿no? En el corazón, como humano que era. Me parece que a mí me reconforta siempre ver la humanidad de Jesús y de María, ¿no? Y ese corazón de hombre de verdad, no un corazón de robot, ¿no? No sé, Irene, ¿qué tal? Coméntanos. Mira, yo os quería comentar, uno de los libros que me he medio leído, que no me ha dado tiempo a terminarme entero, se llama Si conocieras el don de Dios. Es de Jacques Philippe. Es que es un clásico, Jacques Philippe, Sí, es un clásico. Y la verdad es que me está encantando. O sea, pensaba que iba a hablar un poco más del perdón, pero habla como de todo. Entonces, o sea, es un libro que me está encantando. O sea, sí que había oído hablar del autor. Pero al final, o sea, lo que viene a decir, pues una parte, es que el perdón y todas las gracias son dones de Dios. Entonces tú los tienes que pedir. O sea, tú tienes que pedir, oye, mira, quiero perdonar esto, quiero liberar mi corazón, quiero dejar de llevar esta carga que en realidad no sirve para nada, que es una carga que tú hasta cierto punto estás eligiendo llevar. Entonces, mira, os voy a leer una frase que yo creo que la he sacado del libro, pero es de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. ¿Vale? Y dice, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. Entonces, claro, o sea, es un don que hay que pedir y tú tienes que estar como abierto a recibirlo, ¿vale? O sea, tú tienes que estar como abierto, pues eso, con tu mente y tu corazón, decir, vale, yo quiero perdonar, ayúdame a perdonar. Y para eso, yo que soy mucho de hablar de libros, porque como bien hemos dejado claro, sé leer, este libro, bueno, jolín, ¿por qué no se ve? ¿Hola? No se enfoca. Solo porque lo tienes que... Se te desenfoca aquí. El fondo. Ahí, te lo desenfoco en tu cara. Vale, pues que ahora se me desenfoca mi cara también. Oye, bueno, si no, ponéis una fotito abajo. Para se llama, ¿cómo es? Si quieres perdonar y no puedes... Si no puedes perdonar, esto es para ti. ¿De autor? Se llama Sor Leticia, es una monja dominica. Sí, Sor Leti, sí, de las dominicas de Lerma. Genial. Vale, entonces es un libro que está muy bien porque son 7 casos de gente, o sea, de testimonios reales de gente que ha sabido perdonar. Entonces, antes que tú decías que María, cómo fue capaz de perdonar y tal, en este libro, bueno, os voy a hacer un poco spoiler. ¿Puedo? Sí, sí. Atención, todo el que no quiera spoiler, que se vaya ahora y vuelva dentro de... Bueno, ni que esto fuera Juego de Tronos, ¿sabes? Vale, o sea, uno de los casos es de pues, un hombre que va a hacer la compra y tal. Hay un atracador que iba, pues, estaba amenazando a una señora y le mata a él. Entonces, como la familia, los padres en ningún momento, o sea, es que es impresionante, en ningún momento tienen odio hacia el asesino. O sea, entonces, claro, las hermanas de este chico, o sea, a ver, que era un señor casado, o sea, que yo que sé, que ya era una persona adulta, que las hermanas de este chico no entienden a sus padres, no entienden cómo no pueden tener, o sea, obviamente sufren porque han perdido un hijo, pero o sea, las hermanas sufren porque tienen rencor en su corazón, o sea, tienen rencor dentro de sí y eso al final, o sea, te va quemando y te va agotando y te va desgastando las energías. Entonces llega un momento que eso, que tú, que lo que decíamos antes, pides el don del perdón, entonces ya como que tu cerebro y tu corazón hacen clic y dices, vale, ahora puedo liberar esta carga. O sea, es como, al final todos llevamos una mochila detrás, o sea, una mochila pues de historias, vivencias y todo. Tú decides si quieres meter piedras más de las que tienes, o sea, en plan, pues piedras sobrevenidas, en plan, pues, yo qué sé, es difícil encontrar trabajo porque la situación está como está, problemas de salud, tal, cosas que tú no puedes controlar, pero en este caso es una losa que tú te pones
y no dejas como fluirlo, ¿sabes? O sea, no dejas Sí, como liberarlo. Entonces vas sí, es como arrastrándolo que y vas se queda como arrastrándolo. estancado. Sí, sí, hay como Pero a todo una... esto, ¿qué es Efectivamente. el perdón, Cristina? Que estamos aquí hablando de una Ay, cosa que no perdón. sabemos lo que es. Aquí agarra, ¿eh? ¿Quieres decir? ¿Lo tienes a mano? Porque yo no tengo la mano, la RAE a Sí, mano. yo tengo a Lo mano tienes la tú, RAE, no ¿no? te Claro, preocupes. gracias. La pregunta. No os lo hemos dicho, pero el colaborador de este programa y de todos es Arturo Pérez Reverte. Bueno, pues vamos allá Un saludito, Arturo. Muy fans. con la definición del perdón. Bueno, como sabéis, somos fans acérrimas del diccionario de la RAE y entonces para definir el Mm. perdón nos hemos venido aquí, ¿no? Y, o sea, es que siempre tenemos como esta duda de qué es perdonar, ¿no? Constantemente, de si hay quien dice, oh no, perdonar es recordar con paz, o perdonar es olvidar es perdonar, o no necesariamente, pero puede que sí, más todo lo contrario. Entonces, parece que es una cosa como muy compleja el perdón, y sin embargo, la definición de perdonar es remitir la deuda, es decir, exceptuar a alguien de lo que nos debe, por así decirlo, o renunciar a algo, que en este caso, por ejemplo, sería pues una satisfacción de alguien que nos ha hecho algo mal, ¿no? Es así como se suele entender el perdón. Entonces, eso, pues muchas veces el mayor problema yo creo que se nos plantea no tanto con nuestra voluntad, porque yo creo que si o sea, cuando una persona se ha decidido a perdonar, pues se ha decidido a perdonar, ¿sabes? Ya está. El problema y cuando sufrimos viene sobre todo cuando parece que hay una disonancia entre la voluntad y yo quiero perdonar y los sentimientos, de sigo teniendo rencor, sigo teniendo odio, sigo teniendo pena sigo teniendo, o sea, tristeza o odio contra mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo casamos? ¿Estamos perdonando aunque sigamos teniendo todos esos sentimientos? Y ¿Qué deja la es el pregunta perdón? caer en modo reina de corazones, debate. Me parece muy interesante esto que comentas, Irene. No es broma. Está Dime, caliente. Cristina, ¿qué quieres decir al respecto? No, pues es complicado. Eh, a ver, ¿qué me has preguntado exactamente? ¿Si hemos perdonado o no hemos perdonado? Yo creo que con querer perdonar esta conversación, además creo que la he tenido contigo, Inma. Yo creo que pasa como con querer, ¿no? A veces uno quiere a Dios, a veces uno no siente que quiere a Dios o le mandaría a la mierda o a una persona. Y a veces yo creo que Dios muchas veces lo único que nos pide es querer, ya ni querer, o sea, ya ni querer perdonar, es como querer. Yo quisiera o quisiese poder perdonar algún día, Señor. O sea, ya con eso es abrirle la rendija al Señor, ¿no? Porque lo que decía Irene, uy, perdón, de verdad, me va a decir Irma, es muy interesante. Espérate que me voy a acordar de lo que era, porque se me ha olvidado. Música de ascensor, maestro. Tirurituti, Ujú. tirurituti. Ya está, gracias. Siempre funciona. Es magia. Irene pone cara de ¿dónde viene, tío? Eh, Irene se ha ido directamente, ha decidido que no le merece la pena que quede asociada su imagen a estas personajes de la vida. Bueno, entonces, lo que decía Irene es que eso que muchas veces yo creo que hay una es inconsciente muchas veces esa losa que se pone uno a sí mismo, ¿no? Porque no se da cuenta. Yo creo que también para eso estamos aquí nosotras, ¿no? Como para poner un poco el spotlight en diversos temas pues, que a nosotras nos ayuda a meditar. Porque es eso, ¿no? Muchas veces a mí, al menos en mi vida, no me daba cuenta de que seguía como arrastrando esa rabia, y no había hecho ese esfuerzo consciente de decirle, Señor, yo no puedo, perdona tú, ¿no? Yo no puedo, ni siquiera sé si quiero, pero de verdad que quisiera querer, o sea, es que quiero, sé que esto me hace daño a mí, sé que esto no es bueno tampoco así no puedo amar, o sea, si no, si no puedo amar, así no puedo ser amado, así no estoy amando a la persona, así no estoy amando a ti, malamente. Entonces, yo creo que esto es todo lo que nos pide el Señor. O sea, a mí me parece que hay que aprender también a vivir con esa disonancia y aprender a vivir esa disonancia con paz desde el Señor, ¿sabes? Entregársela también a Él, porque Pero no te es pide que que, no la tengas. pero es que al Dime. final para eso murió en la cruz, para cargar con nuestros pecados. Entonces, o sea, nuestros pecados y nuestras losas al final. Entonces, Efectivamente. que alguien te haya hecho una afrenta o no sé cómo llamarlo, que alguien te haya hecho algo, o sea, no es para ti.
O sea, tus cosas y tus cargas y tus mierdas y películas no son para ti, son para él. Tú tienes que decirle, oye, ayúdame con esto. Entonces, claro, si no le pides ayuda, o sea, que sí, o sea, que a eso venimos, lo del querer. O sea, tú le dices, vale, yo no puedo, pero toma mi carga, toma mi cruz, toma otro latigazo, ¿sabes? O sea, no sé cómo... Mm. En mi mente tiene sentido, Sí, no, está teniendo pero sentido, sí, vamos, la pero mía también. es Sí. que es eso. Mm. Efectivamente. Efectivamente, a veces pensamos como que tenemos que cargar nosotros con nuestra mierda, ¿no? Efectivamente, como es eso, o sea, que Dios ya nos ha liberado, o sea, Dios nos ha liberado. El otro día hablábamos de no ser esclavos de las nuevas tecnologías, pues no seamos tampoco esclavos de este tipo de cosas, ¿no? Tanto a nosotros mismos, porque, bueno, perdona, estábamos diciendo aquí, es que no quiero cambiar el tema demasiado para no volveros demasiado locos, vamos a seguir. Yo creo que ya hemos distinguido, o sea, que uno puede sentir rabia o pena o tal y no estar haciendo nada mal per se, porque los sentimientos son un poco como la imaginación que decía Santa Teresa, ¿no? Los locos de la casa. O sea, eso, bueno, pues puede que el Señor te los cambie en un momento determinado, o puede que no, puede que tengas que seguir siendo ese pajarito que no puede volar siempre, o puede que un día puedas volar y perdonar, ¿no? Eso es Pero el ves, Señor es solo que sabe en lo eso que no hace. estoy de acuerdo, o sea, no sé si es por la forma en la que lo explicas, pero es eso, o sea, perdonar no es que ya te dé igual, o nunca te acuerdes, o nunca te duela, no, o sea, perdonar es decir, yo te remito la deuda, es que, o sea, no te lo voy a cobrar, no te lo voy a cobrar y a lo mejor me muero de rabia y a lo mejor te estoy mirando mal toda mi vida, pero es que yo no te lo voy a cobrar porque yo no te lo quiero cobrar. Entonces, es cierto que a Mm, veces nos creemos que hemos perdonado por el mero hecho de decir, mira, yo aunque sienta odio y todas estas cosas tal, yo no se lo quiero cobrar, ¿sabes? Yo no puedo controlar mis sentimientos, a veces los alimentamos, pero más o menos no los podemos controlar siempre. Pero eso, yo no te lo voy a cobrar. Pero muchas veces sí que se lo queremos cobrar, al menos en nuestra imaginación, aunque solo sea pensando mal de la persona conscientemente, ¿no? Porque a veces piensas mal y no lo puedes evitar, ya has pensado mal, pues de repente dices, venga, ya, se acabó el pensamiento. mm. Y eso, a veces perdonar no es tan difícil como tener que controlar tus sentimientos, pero no es tan fácil como simplemente la voluntad, ¿no? Porque sí que la tenemos que materializar en los actos concretos que hacemos. Y eso, Chris, no sé si quería seguir con otro tema. No, 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 no. Yo creo que ya está. Sí, bueno, seguimos con otro tema, sí, pero no, pensaba que me habías dicho que no sé si me habías cortado esto. Yo, uy, perdóname. Bueno, creo que también es interesante tener en cuenta que el perdón muchas veces es un proceso. Yo creo que sí que hay casos también en los que de repente como que el Señor levanta la losa y se ha acabado. Como hay conversiones que de repente es puff, pero muchas veces yo creo que es un proceso, ¿no? A veces es como que, bueno, eso por lo menos en mi experiencia, a veces es el Señor que te va dando luz y fuerza en determinados momentos y eso, ¿no? Como, no sé qué opináis. No entiendo nada. A Isma le estoy dejando muy desubicada en este programa, pobre. O sea, yo sí que te entiendo, porque, o sea, yo sí también lo veo como un camino de liberación, de un Mm, camino, o sea, un proceso. Mira, en este libro, volvemos al libro de Si no puedes perdonar, este libro es para ti. O sea, en todos los testimonios dicen eso, que no es que te levantas por la mañana y dices, ya está. No, es un proceso de decir, vale, por ejemplo, pues yo qué sé, el primer testimonio es sobre, bueno, os voy a destripar ya todo el libro, no va a haber ninguna venga, sorpresa. dale caña. Pero bueno, el primer testimonio es de una mujer que su marido pues empieza a distanciarse, tal, no sé qué, y al final se va con otra. Mm, Que entonces, claro, ella dice, Jolín, o sea, claro, ella al principio le odia. O sea, en plan, es que, ¿cómo has hecho esto? El padre de mis hijos, ¿cómo me ha hecho esto? mm, Entonces, claro, ella dice, o sea, claro, llega un momento que ella es creyente y dice, Jolín, o sea, voy a poner esto en manos de Dios y voy a decir, venga, vamos a intentar arreglarlo. O sea, mm, arreglarlo para bien o para mal, ¿sabes? Pues yo qué sé, si por lo que sea se tienen que divorciar, o sea, hacerlo bien. En plan, pues, mm. bueno, a ver, no se divorcien. Se acaba Sí, bien. bueno, a Ya, menos que haya spoilers completo. Claro, o sea, no se punto puede hacer legal algo concreto, muy sí. serio porque son los dos creyentes y tal. Entonces es como,
dar un paso para atrás, recapitular y decir, ¿por qué ha pasado esto? Entonces, claro, en ese momento en el que tú te plantas y dejas de correr para adelante, o sea, dejas de correr como loco, en plan, como los niños pequeños que ponen las manos en alto y empiezan a correr así, pues a veces vamos un poco así Sí. por la vida, o sea, vas como corriendo en plan, "Oh, quiero perdonar, pero en realidad no estás pensando, vale, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, yo, por Sí, ejemplo, es pues verdad. yo he perdonado pues muchas cosas, a ver, tampoco he tenido problemas gravísimos, pero sí que es verdad que, bueno, pues circunstancias de la vida que todo el mundo acaba perdonando. Entonces yo intento Mm, ponerme como en la situación del otro, en plan, ¿por qué me ha hecho esto a mí? mm, ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Entonces intento ponerme en su lugar, sentir un poco de empatía, decir, vale, igual es que a esta persona le han tratado mal toda la vida y es como sabe tratar. En uno de los testimonios, en otro, es de mm, un chico pues que su padre es alcohólico, maltratador, tal, no sé qué, y él cuando va creciendo se convierte en su padre. Entonces, claro, su mm. madre ve todo el proceso de cómo su hijo se echa a perder. Entonces, claro, llega un momento que dice, o sea, que el hijo se da cuenta en plan, jolín, es todo lo que he odiado siempre y de Lo soy repente me he yo. Madre de convertido Dios, qué en espanto, eso. pobrecito mío. Entonces, Perdón. claro, se da cuenta que dices, jolín, o sea, él mismo se da cuenta que eso no puede ser, o sea, que a ese punto no puedes llegar. Mm. Entonces, eso También el muchas proceso de veces, pues, perdonarse a sí mismo de este buen hombre tiene que ser importante, ¿eh? Porque, claro, ya en el momento en el que se da cuenta ya ha causado muchísimo daño a los que quiere y, bueno, qué complicado. Hay que leer ese libro, tengo muchas ganas, ¿eh? sí, la verdad Me es que está apunto. súper bien. Pensaba yo, a ver, yo sinceramente yo soy muy poco de cosas sentimentaloides y cosas de estas. Y dije, bueno, va a ser un poco moñas. Pero la verdad es que yo que tengo el corazón de piedra, casi lloro con alguno de los testimonios porque dices que realmente ves el amor de Dios. Mm, tal O cual. sea, Eh, sí, perdona, sí, sí. eso, no, eso iba a decir. Me iba a Mm. Que, reafirmar en mi idea. no, estoy de acuerdo conmigo misma, ¿verdad? Me parece muy interesante esto que dices, ¿no? Porque al final muchas veces mm, la realidad es que hacemos daño a otros y nos hacemos daño a nosotros mismos por las propias heridas que llevamos, ¿no? Y por las propias piedras que llevamos en nuestra mochila. Eh, a mí una cosa que me llamó la atención, pues estaba hablando con una persona, tal, hablándole de una cosa que me había pasado, tal, 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 y entonces me dijo eso, ¿no? Me dijo, es que estamos todos heridos, todos estamos rotos. O sea, lo que tú decías, ¿no? Plantéate cómo ha sufrido esta persona para tratarte así. Y de repente dije, wow, nunca me lo había planteado. Es en plan de lo que tú dices, a veces somos incapaces. Y también nosotros mismos. O sea, a veces nos machacamos, a ver, o sea, distinción entre sentir, o sea, entre machacarse y sentir cierta culpa en el sentido de responsabilidad sana de esto está mal, tengo que pedir perdón y tengo que cambiar, confesarme estas cosas, ¿no? Pero en el momento yo hablo del machaque, que ese no viene de Dios, porque no nos trae paz y alegría, precisamente, ¿no? Entonces a veces nos machacamos porque somos incapaces de amar mejor, ¿no? Entonces que también me parece que tengamos también esta misericordia, hablábamos no, esto lo íbamos a hablar después al final, ¿no? Bueno, es que estoy hoy que vuelvo loco a todo hijo de vecino. Pero bueno, esto va después, efectivamente. Pero de esto, ¿no? De que dejemos a Dios que nos juzgue, ¿no? Que a veces es eso, vamos machacándonos y machacando al de enfrente. Mm. Y igual que no podemos juzgar al de enfrente, tampoco te juzgues a ti mismo. Dios es Dios, tú no. Entonces, tú no sabes lo que el otro lleva en el corazón, pero tampoco sabes lo que llevas tú realmente, porque o sea, yo estoy, vamos, pongo la mano en el fuego a que nadie sabe 100% lo que lleva en el corazón. Igual algún santo que haya tenido una revelación y vamos, pero, o sea, es que me parece que es imposible, o sea, nadie lo sabe. Hay Mm. cosas que tú ves y los demás no, hay cosas que los demás ven y tú no, y hay cosas que no ven ni su, más que Dios. Entonces, Mm. eso, ¿no? También como tener esa caridad con uno mismo. Pero bueno, Sí, hermanos, estás muy callada. Tenemos... a mí con respecto a este tema, No estoy nada de acuerdo eh, contigo, Cristina. Perdón. ¿qué? No, estaba diciendo, no estoy nada de acuerdo contigo, Cristina. No, sí, Perdona, sí. que eso me impresiona como ver el amor de Dios a través del perdón, ¿no? Y yo creo que muchas veces Mm, cuando nos cuesta perdonar a otra persona y sobre todo a nosotros mismos, a mí me ayuda mucho como darme cuenta de que yo no soy el ofendido y yo no soy quien
y yo no soy el acreedor de la deuda, por así decirlo, como que muchas veces no soy yo la que es que no soy yo la que tiene que perdonar, porque si me han hecho daño a mí, yo no me he dado a mí misma la vida, yo no me he dado a mí misma mi cuerpo, yo no me he dado a mí misma mi alma, yo no me he dado nada. Entonces al final el Señor, el dueño de todo y el único y principal ofendido es Dios, y Dios perdona siempre, porque es que Dios nunca nos lo tiene en cuenta. Y esto es importante, ¿no? Porque al menos yo lo concibo así, que muchas veces se dice, Dios solo perdona solo si te arrepientes. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios te ha perdonado desde el primer momento. Otra cosa es que tú no quieras volver a casa. Y entonces o no puedes te recibir el condenes tú perdón porque mismo. tú no has pedido perdón, sí. Perdón. Pero, sí, pero eso es, por ejemplo, o sea, al final Dios es nuestro padre. O sea, a ver, yo, por ejemplo, pues yo qué sé, yo lo veo, yo tengo sobrinos. Entonces, de repente, un día te pega un tortazo, tú ya les perdonas porque estás como, o sea, porque mis sobrinos son pequeños y sueltan la mano como si no hubiera mañana. Entonces, eso te pega, tú ya le has perdonado, sabes que no se lo vas a tener en cuenta, pero aún así quieres que el niño aprenda a decir, oye, esto no está bien, perdona, tía. Entonces, claro, Dios quiere lo mismo al final. O sea, Dios te perdona, te va a perdonar sí o sí hayas hecho lo que hayas hecho. Mira, bueno, volviendo al libro, que parece que soy aquí una pesada de mil demonios. Vale, no sé cuánto con 95 años. No sé, yo se lo robé a mi hermano, así que me salió gratis. Vale 0 euros si lo robas a un hermano. Efectivamente. Mira, el último testimonio es de un caso de una pareja que quiere abortar, ¿vale? Entonces, Leticia, la monja, conoce a una chica. Entonces la chica esta es amiga de la pareja que quiere abortar. Entonces se pone en contacto con un hombre que había abortado hace años. Entonces les escribe un email en plan, por favor, no, porque al final, o sea, eso es una losa gigante en tu mochila. Y él lo que dice es que, joder, él se ha perdonado y le ha pedido perdón a su hijo al que ha matado. Entonces, claro, él sí que siente ese perdón de su hijo y él sí que siente ese arrepentimiento. Y he perdido un poco el hilo de los pensamientos de a qué venía esto. Música de ascensor, nuestra. Para que Dios perdona siempre, eso. Efectivamente, o sea, eso, sí, tenía algo que ver con los niños y no sé qué, o sea, ¿Qué quiere que le pidas perdón, decías? Eso, Sí, este hombre, eso, Sí. este hombre, pues le pide perdón a Dios, le pide perdón, o sea, intenta pedirle perdón también a la chica con la que, bueno, a la chica a la que había dejado embarazada, lo que pasa es que la chica no quiso saber nada, pero intenta, o sea, eso, pide perdón, o sea, hay arrepentimiento en su corazón, entonces yo creo que Dios te perdona antes de esto, pero necesita que tú se lo digas, que le digas, o sea, es como los padres, pues tú le has hecho algo, igual no tienes que ir y pedirle perdón, igual con que vayas y le des un abrazo, a mí mis sobrinos pues me lo hacen, me pegan un tortazo, me dio enfado y luego vienen y te dan una galletita para el camino y pues se te cae la baba, entonces ya es forma de me siento pedir súper perdón. identificada, te entiendo perfectamente. O sea, sí, yo te entiendo, o sea, y por supuesto que, vamos, que el perdón de Dios se administra a través del sacramento de la confesión y hay que arrepentirse y confesarse, pero yo lo entiendo en el sentido de que, o sea, Dios ya te lo ha perdonado, entonces, o sea, incluso, es que casi antes de que peques, o sea, es como una cosa automática. Porque nos perdona siempre, porque no nos lo puede tener en cuenta. Pero otra cosa es que si tú no te arrepientes, eres tú el que no vas a volver a casa y eres tú el que está rechazando el amor de Dios y por eso se condena a cada uno, no nos condena a Dios. Porque es que si fuera por Dios, Él nos perdona siempre. Pero es que es lo que decimos ahora, que si tú no perdonas, no le estás haciendo ningún mal a nadie. O sea, a ti que, o sea, yo qué sé, la persona a menos a que la vayas odias o activamente la que no has pegándole a la perdonado, te da exactamente igual, te haces daño a ti mismo. Pues esto Bueno, es lo a mismo. veces no, ¿eh? Hombre, depende de si es una persona cercana o de, yo qué sé. Claro, sí, pero generalmente O pues, si es, yo qué sé, no le perdono a mi hermano tal y le trato fatal, pues pero entonces ya no es que no hayas perdonado. O sea, los actos que derivan de esa falta de perdón, quizás. Que estoy... más daño a ti que a la persona, perdona. No, te he cortado yo. Que sí, yo la verdad es que en general estoy bastante de acuerdo. Yo creo que muchas veces es eso, que al final el pedir perdón
A mí me llamó la atención porque, fíjate, esto me lo contó una vez un sacerdote, porque yo tenía esta duda porque había tenido una típica conversación de una persona que no era para nada creyente y que le parecía que los católicos éramos terribles porque, por ejemplo, en misa cuando decimos lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y entonces yo no supe cómo contestarle, le pregunté a este cura y me dijo, pero es que tú cuando le has hecho daño a una amiga, tú necesitas pedir perdón. Muchas veces eres tú el que necesita activamente pedir perdón, ¿no? Y entonces con el Señor pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que sí, que el Señor nos perdona, pero también ese pedir perdón como que a ti te pone en disposición de poder recibir otra vez el amor. Aparte de, bueno, de la confesión, pues el tema de limpiar, ¿cómo es? La culpa me lío todo el rato, ¿eh? Una cosa se quita y la otra no. Quiero decir que los actos tienen consecuencias. ¿Cómo es esto? Por favor, estoy quedando fatal, ¿no? Sí. En plan de que... Inma, qué sinceridad, gracias. Sí, hombre, ¿Lo de la culpa y el dolo? ¿O de qué hablas? No, eso es jurídico todo. Nada, lo voy a buscar porque... O sea, que una cosa es que tengas la culpa y otra cosa es que hayas cometido un error y que tenga consecuencias. No, digamos que es como que cuando te confiesas es como es que tú tenías una mesa, imagínate, una madera preciosa, entonces te confiesas, sale el clavo, pero sigue el agujero, ¿no? El agujero, entonces, que el clavo sí. tiene que la confesión lo que hace eso es, la confesión es lo que hace es quitarte el clavo. Pero no me acuerdo de las palabras técnicas de momento catecismo, pero bueno, bien, fenomenal. Pero se supone que la confesión, aparte de quitarte el clavo, te quita el agujerito, o sea... ¿No? Depende de lo que entiendas por agujerito. Aquí estamos hablando como de... Es que una cosa es como la culpa... La culpa y el daño, ¿es eso? No lo sé, es como una cosa, es como el castigo. Es en plan de que luego tú igual tienes que ir al purgatorio y tienes que pagar, a menos que sea una... Sí, claro, vamos a buscar porque vamos a dejar a la gente preocupada. Entonces, pues en nuestro querido catecismo de la Iglesia Católica, en el canon 1471, nos habla de las indulgencias. Entonces, el resumen es que en la confesión se nos perdona, se nos quita la pena, ¿no? No, perdón, voy a volver a empezar. Muy bien. Muy bien, ya lo hemos encontrado. Entonces, en el punto 1471 del Catecismo se explica todo esto. Y es que cuando cometemos un pecado tenemos tanto una culpa, ¿no? Somos culpables porque lo hemos hecho queriendo, y luego también tenemos una pena, que es como la herida que nos ha causado el pecado. Entonces, el agujero, ¿no? Entonces, mediante la confesión se nos quita la culpa, se nos lava de nuestra culpa, es como si fuéramos inocentes, claro. Y ya no somos presos, ya no somos los malos, pero seguimos teniendo esa herida del pecado, ¿no? Y entonces esa es la pena. Y la pena se quita o bien mediante la penitencia en esta tierra y mediante lo que la Iglesia denomina indulgencias, que pueden ser totales o parciales, o bien en el purgatorio, ¿no? Y esto no se entiende como una venganza de Dios, sino que es una consecuencia del pecado, al final, y una consecuencia de lo que hemos hecho nosotros. Y entonces, las indulgencias que se conceden aquí en la tierra, bueno, hay muchísimas indulgencias a lo largo del año. Por ejemplo, en fiestas importantes se puede conseguir una indulgencia simplemente confesándose, rezando por las intenciones del Papa y comulgando en la misma semana, una cosa así, no sé si me falta algún requisito. Y, por ejemplo, la Iglesia concede muchísimas indulgencias parciales por cosas como bendecir la mesa o querer ser santo cada día. Sí. O sea, que si uno es un buen católico, se está quitando ya mucha pena y esas heridas por el pecado, ¿no? Al final. Sí, y de hecho hay muchísimas, yo creo que incluso indulgencias plenarias por cosas tan alucinantes como adoración al Santísimo. Quiero decir, o sea, que la Iglesia lo pone todas las facilidades, Irene. Y visitar un cementerio del 1 al 8 de noviembre. O del 1 al 7 de noviembre. No sé si es plenaria o parcial. No me ha quedado muy claro, no me acuerdo. Pero sí. Y con la pandemia lo han ampliado a un mes. Es verdad, o sea, que he visto durante noviembre. De la pandemia que también la Iglesia ha debido de conceder más. Y que sepáis, así a modo inciso y a modo un poco también indirecta, visita. En Burgos, como es Año Santo por la catedral, si pasas las puertas y te confiesas y demás, también ganas la indulgencia, creo que además plenaria, porque supone que vienes en peregrinación. Claro, yo pues voy de peregrinación a mi casa y son 10 minutos, pero
Pero Bueno, sí, cada uno lo que el Señor le pida. A ver, si me lo ha dice. puesto tan fácil, no es mi culpa, chicos. Yo Exacto, aprovecharé. exacto. Sí. Dice, orad por las intenciones del Papa, los requisitos, rezar por las intenciones del Papa, comulgar, preferiblemente en misa, confesarse. Yo he visto desde una semana antes, una semana después, 15 días antes, 15 después, y aquí 20 días antes, 20 días después. No he encontrado documento oficial del Vaticano, pero si lo encontramos, pues ya lo ponemos abajo. Oh, Y luego lo de siempre, que no. es disposición interior, desapego total del pecado, incluso venial. Pero bueno, también lo mismo, esto yo creo que se requiere también de la misma confesión, ¿no? O sea, Luego os lo miro porque tengo un folleto informativo muy bien. Lo que pasa es que lo tengo en mi casa y estoy en casa de mis padres. Pero luego estoy y bueno, lo pues lo ponéis ponemos y abajo lo en pone la un casita. comentario abajo o en lo que sea, o en la cajita de descripción. Y además, porque como nos tiremos siguiendo buscando cosas sobre las que tenemos dudas, al final vamos a seguir así todo el día y esto va a ser un Q&A. Sobre nosotras mismas, nos hacemos las preguntas a nosotras mismas. Yo a las 10 tengo que estar en casa, así que. Vale, vale, sí, me parece interesante. A ver, que yo ya me he perdido muchísimo, no sé ni de qué estamos hablando, chicas. Y... Del perdón y ¿De de qué los estábamos agujeros. hablando? Y de... Del Del perdón, sí, perdón, no me digas. Que, sí, mira, ya sé lo que os iba a decir. Que muchas veces, esto seguro que tenía relación con algo, entonces lo voy a decir. Que eso, muchas veces la gente, eso, piensa que la religión católica está como demasiado centrada en el pecado, tal, y en la culpa, y en sí, oh, en y en la ah. culpa. Y no sé, como que a la gente le parece algo muy negativo, ¿no? Y Mm. yo en mi experiencia personal, y creo, y en la de la mayoría de la gente que conozco, la verdad, y que ha tenido así como un encuentro más fuerte con Dios, es siempre como, yo personalmente, o sea, nunca me he sentido tan amada como cuando me di cuenta de que estaba más perdida que yo que sé, y cuando sentí verdadero dolor de mis pecados y me di cuenta de que Dios me perdonaba, o sea, y de que es que Él no me tenía absolutamente nada en cuenta, ¿no? Y es que ese es el amor de Dios. Y a mí me recordaba sobre todo y me impactó muchísimo un testimonio del documental que vimos. Este documental nos lo recomendó Irene y se llama El mayor regalo. Lo podéis ver si Sí, de queréis en la Costello, página del web famoso de Costello. Infinito más uno, que, bueno, Ujú. se puede alquilar online y básicamente es una serie de testimonios sobre el perdón, ¿no? Y entonces hay uno muy impactante de un matrimonio que es súper curioso porque este a mí me lo habían contado, me lo había contado Fíjate. uno una vez como en una charla y entonces yo y mis amigos lo conocíamos como el célebre hombre del plato, lo llamábamos así, porque total que la esencia es un hombre cuya mujer se va con otro y le abandona a él y a su familia y él la espera y pone siempre en la mesa cuando se sientan a comer, él pone el plato de su mujer y ese plato siempre está ahí para que en el momento en el que su mujer vuelva, ella se lo encuentre, ¿no? Y todo el mundo evidentemente se ríe de él, le dice supéralo, no va a volver. Y él dice, no, es que yo la voy a esperar. Y entonces, luego el hombre, ya años después, cuando vuelve su mujer, o sea, como si no hubiera pasado nada, porque es que su plato sí, estuvo allí todo el tiempo, ¿no? Y así es como nos espera Dios, que no nos hace ninguna pregunta, no nos dice nada y es simplemente es el padre del hijo pródigo, ¿no? Yo estoy aquí esperando a que tú vuelvas. Pero eso es un poco también como la parte del Evangelio que yo, a ver, pues no estoy muy versada, entonces oigo campanas y no sé dónde. Lo de las vírgenes y el aceite, que hay unas que están preparadas y otras que no. Ujú. O sea, la idea al final es, hay que estar alerta siempre, o sea, hay que estar preparado. O sea, hay que, eso, tener el corazón abierto a la predisposición y estar dispuestos. O sea, es lo mismo como lo de confesarse y perdonar y no tener pecados. O sea, te puedes morir en cualquier momento. Entonces, o sea, hay que estar eso preparado, que bueno, que igual no tiene mucho que ver con el tema, pero al No, final no, me parece. este hombre lo que hace es eso, es tener esperanza y tener confianza, ¿sabes? Y decir, creo en esto, voy a seguir luchando por esto, no te das por vencido tan fácilmente. Mm. La verdad que este testimonio es muy impresionante. A mí me impactó muchísimo en general el documental, la verdad que yo creo que a mí me tocó muchísimo y me tocó muchísimo. Hay un momento en el documental en el que hablan de Ruanda, ¿no? Del genocidio de Ruanda, del cual pues yo oía campanas y no sabía dónde tampoco, pero bueno, es que aquí yo creo que nos enteramos muy poquito de las cosas que pasan fuera de nuestro ombligo, ¿no? Bueno, Entonces pero es es que además como fue en el 94 y nosotras éramos Eso te pequeñas. iba a decir yo. ya, bueno, me consuela, gracias. El caso es que me impactó muchísimo uno de los, bueno, varios, yo creo que decían,
tenía el señor, era una señora, tenía un chico al lado y decía, este hombre en el genocidio mató a mis hijos. Y estaban ahí dándose un abrazo y cogiéndose la mano y entonces iban a rezar juntos y a misa y digo, bueno, ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, a mí un tío me mata a los hijos y le persigo con la metralleta y con el tanque. O sea, con perdón, me pareció tan de Dios. Digo, o sea, es que, y si los hombres somos capaces de amar así, y con la esperanza y la paciencia del hombre del plato, y con esta, digo, madre de Dios, ¿cómo tiene que ser el Señor, no? Y luego mi experiencia es que el perdón es liberador y pedir perdón es totalmente liberador. O sea, y al final me gustaba mucho lo que decía Sima, porque no hay mayor gesto, no hay nada que te sepa, que sepa, por Dios, que te haga saber más amado, algún día, que saber que te perdonan algo muy gordo, ¿no? O sea, porque al final, en las buenas, todo el mundo nos queremos mucho, ¿no? Cuando es fácil, es muy bonito todo, pero cuando te hacen la putada del siglo y te perdonan de esta manera, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo. Yo cuando descubrí que... Porque a veces los que tenemos fe desde siempre, los que somos católicos desde toda la vida, tenemos como esta sensación, por lo menos yo me he encontrado con varias personas, de que vamos como haciéndole un favor a Dios o a la gente, ¿no? En plan de, buah, es que Dios de mí no se puede dejar nada, el hijo pródigo no, el otro, el mayor. y entonces es el momento en el que de repente el chip y te das cuenta de que dices, pero si es que la que tengo suerte soy yo, o sea, la que tengo suerte soy yo. O sea, muchas veces también de cara a cuando nos enfadamos con alguien o cuando nos duele algo que nos han hecho, es en plan de, a mí, pero ¿quién se cree que soy yo para poder hacerme esto a mí? Digo, a ver, Dios, que es el único que tiene derecho en la vida y en el mundo a quejarse de algo, porque además es el único inocente, porque tal, no se queja. ¿Tú qué dices? Si eres una paquetilla inmundi. Pero si tú le haces lo mismo al de enfrente y al de al lado 7 veces al día. O sea, pero ¿no? ¿Cuántas veces nos pica que nos hagan algo que nosotros hacemos? Sabemos que es cierto, sabemos que es cierto. Pero bueno, en fin, que no sé cómo he llegado a este argumento, pero me parece que... Sí. O sea, yo creo que para mí, por ejemplo, la confesión es como el mayor regalo de los mayores. Voy a decir el mayor porque, bueno, hay la misa, por ejemplo, y muchos, la comunidad, hay muchas cosas maravillosas, pero la confesión, o sea, es como la gente que vive sin confesión, digo, no sé cómo se aguantan a sí mismos, o sea, porque el hecho de poder pedir perdón y saberte perdonado, y que además que el cura te diga en nombre de Dios, porque tú lo puedes hacer tú mismo, pero no es lo mismo. Yo recuerdo en la cuarentena, ¿no? Que esta idea me la dio Ima porque a mí no se me había ocurrido. Que es que, bueno, pues que uno puede pedir perdón a Dios directamente, ¿no? Y que no sea exactamente lo mismo. Eso pues, obviamente luego nos queríamos confesar porque somos católicas muy romanas. Pero eso decíamos, pues a falta de confesionario, pues hoy pido perdón, ya me confesaré dentro de 3 meses cuando me dejen salir. Pero el Papa dijo que eso era válido, o sea, que eso, que no hacía falta ni que fueras a misa, ni que comulgaras, ni nada, o sea, que te quedaras en tu casa, básicamente. O sea, a ver. No, sí, que la iglesia es madre, básicamente. Bueno, yo esto venía que qué bueno es Dios, que nos ha puesto también, que nos conoce tanto, que sabe que necesitamos oírlo. Tus pecados quedan perdonados, vete en paz. Entonces yo de verdad que es que pedir perdón libera, o sea, al contrario, no es vivir en la culpa, es lo contrario, ni siquiera la culpa me la quedo para mí, se la doy a Dios y Él me la quita también y toda la paz ahí me la da. No sé, a mí es que me flipa, soy muy fan Y también, de la confesión. o sea, es ese perdón y ese amor de Dios que es el que hace que puedas volver, ¿no? Porque yo, siguiendo con el hombre del plato, yo pensaba, o sea, es que su mujer, que es que se había ido, que había abandonado a su familia, a sus hijos, que se había ido de país, que es que lo había dejado absolutamente todo, y de repente, ella pudo volver a su casa, porque es que vio que su marido no le dijo ni mu. Su marido le dijo, por otra parte. ¿Qué tal estás? Vamos a comer, en plan, nos acostamos ya, estoy súper cansado, ¿sabes? En plan, ese fue su marido, que es que no le dijo nada, fue como si hubiera ido a hacer la compra y hubiera vuelto, así fue, y así nos recibe Dios siempre, y no nos pide razones de nuestros pecados ni de nada, y eso que Dios, o sea, lo sabe todo, y a mí eso es una cosa como que me da muchísima paz de saber que yo no voy a escandalizar a Dios, y que es Él el que me coge de la mano y me dice, mira, estos son tus pecados, los vamos a aplastar con el pie. Entonces...
Pues sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar, si os parece, un poquito del momento perdonarse a uno mismo y del momento poner la otra mejilla, ¿no? Son estos dos temas que a veces son muy complicados de entender. Yo creo que también de la otra mejilla, yo creo que también desde la sociedad, desde la cultura actual, es muy complicado o sea, entenderlo desde fuera y desde dentro, ¿no? Sí, sí, No sé yo no cómo... termino de verlo. Sí, no digo... Vale, aquí hablamos. Había una chica el otro día, Violeta. Violeta, un saludo, gracias. Que en una charla formativa que teníamos, ¿no? Hablaba de que... ¿De qué, tía? Explica. Estoy intentando, ¿no? Que me atasco, ¿Pero charla joder. de qué? Perdón, que estaba el otro día en una charla de mi movimiento al cual pertenezco, la renovación, que tampoco iba a pasar media haciendo publicidad. El caso es que había una charla para jóvenes y Violeta comentaba, ¿no? Ya se me ha olvidado. Que era, que perdonar y a veces no poner la otra mejilla es también un acto de amor, pero hacia ti mismo, ¿no? De ama al otro ama al prójimo como a ti mismo y a ti mismo como al prójimo, ¿no? Que a veces tendemos pues eso, o sea, me parece muy complicado encontrar el equilibrio entre perdonar 70 veces 7 y cuidarse a uno mismo, ¿sabes? Y no dejar que te machaquen innecesariamente. Yo creo que a mucha gente de fe le cuesta este equilibrio. Por lo menos yo he visto personas y a mí me pasa. No sé cómo... Claro, pero es que yo no creo que perdonar sea olvidar, la verdad. Tipo, porque yo no creo que Dios se olvide de nuestros pecados y eso es precisamente lo mejor, que es perfectamente consciente de todo lo malo que hacemos y nos quiere con esas. Y Él jamás nos va a decir nada, ¿no? Pero, o sea, perdonar no es ser idiota, ¿no? Entonces al final, o sea, perdonar es que yo esto a ti no te lo voy a tener en cuenta y no te lo voy a hacer pagar, por así decirlo, pero si yo sé que te vas a intentar aprovechar de mí otra vez, pues no voy a acceder. Y eso no implica... eso no es un castigo para ti, es una consecuencia de lo que has hecho, ¿sabes? Pero... O sea, que tampoco es tenértelo en cuenta, es pues ser prudente, ¿sabes? O sea, como que se puede vivir desde las dos cosas. También hay que ser prudentes porque a veces nos podemos creer que hemos perdonado y nos creemos que solo estamos siendo prudentes y en realidad no. Entonces ahí hay que tener como mucha rectitud de conciencia y saber discernir muy bien. Irene, querías decir algo, me parece. No, estoy... O sea, a ver, yo estaba pensando que yo no sé qué pensar en realidad, porque por un lado, pues tenemos pues, el caso este de los matrimonios, que pues el marido o la mujer se han ido con otras personas, tal. Digo, vale, o sea, tú estás diciendo ahora que, vale, una persona te ha hecho algo, se lo perdonas, pero siempre está ahí como la duda de, vale, pues no voy a confiar tanto en ti, ¿sabes? O sea, eso es lo que quieres decir, ¿no? O sea, en plan, pues yo qué sé, tú me haces a mí no sé qué, me apuñalas con necesariamente. Porque, o sea, eso, yo creo que una cosa es que tú perdones, pero puede que la otra persona no reciba tu perdón. Entonces esto es como, Dios perdona siempre, pero si tú no te arrepientes y no vuelves a casa, pues nada. Entonces el señor del plato había perdonado desde el primer momento, pero si su mujer no se arrepiente, pues no va a saber que está el plato ahí esperándola, sino que va a seguir con el otro y no va a regresar con su familia. Entonces yo creo que ahí está la diferencia de yo he perdonado. Si tú abres tu corazón mediante el arrepentimiento para recibir ese perdón, pues todo volverá a ser como antes, ¿no? Pero mientras tú no hagas eso, no podrá ser como antes, y no por mí, porque yo ya he perdonado, sino que será por ti. Ya. Yo es que no sé, yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque, claro, o sea, si a ti una persona te ha hecho algo malo, tal, la perdonas. Claro, tienes que tener una fe ciega y una confianza impresionante para decir, vale, ahora confío en ti, te lo estoy volviendo a dar todo y sé que no me vas a volver a traicionar. Eso tela, ¿eh? O sea, eso es muy difícil. Claro, pero yo no creo que eso sea una condición obligatoria del perdón. O sea, eso,
Eso yo creo que es idealmente lo que tiene que darse si la otra persona se arrepiente de verdad. O sea, yo creo que si la otra persona tiene un sincero arrepentimiento, pues todo debería volver a ser como antes, ¿no? Que nos puede costar un montón porque somos humanos y también ahí hay que pedir gracia. Pero yo qué sé, es normal que, yo qué sé, pues el hombre del plato cuando volviera a su mujer, pues fuera un poco suspicaz a la hora de que ella se fuera a tomar café con gente, ¿sabes? Yo qué sé. También hay una realidad de aquí, que es que hay realidades pues muy duras de maltrato o de abusos o de tal, ¿no? Entonces, sí, o sea, amar hasta el extremo, pero es verdad que yo no sé si a todo el mundo el Señor le pide ser mártir, o sea, en la vida cotidiana, porque sí que hay gente, a mi madre me comentó alguna vez, no sé qué, una señora que se hizo santa aguantando a su marido, literalmente, una santa de hace tiempo, la típica de la Edad Media o de yo no sé cuándo. Pero yo creo que también hay, pues igual a ti, no lo sé, igual a Dios, hay gente a la que Dios le está pidiendo eso, igual hay gente a la que Dios le está diciendo, cariño, vete de ahí porque es que cada vez que te pones ahí te dan 2 tortas, con perdón. O sea, Claro, pero es que, o sea, ahí viene el mandamiento de ama al prójimo como a ti mismo. O sea, tú, vale, tú tienes que querer a la otra persona, no tienes que, o sea, pero en un caso de maltrato, pues vale, tú tienes que salir de ahí, obviamente, pero no puedes odiar a esa persona, o sea, no deberías odiar a esa persona, tienes que soltar ese lastre, porque al final claro. tienes que querer a esa persona y decir, vale, pues intentar entenderlo, tal, no sé qué, buscar soluciones, pero es que Sí, pero no hace tampoco falta puedes quedarse dejar. en el sitio en el que te caen tortas, con perdón, literalmente. Efectivamente, o sea, tú tienes que tener amor propio y tienes que, o sea, y sobre todo tienes que pensar que tú tienes una dignidad y que, o sea, una dignidad porque eres una persona y eres un hijo de Dios y nadie puede pisotear eso. Entonces, o sea, Sí, sí, tú sí. tienes que quererte a ti mismo, salir de esa situación y ya está, pero no guardar rencor, que es lo que decíamos antes. O sea, tú tienes que Perdonar la liberar deuda todas que esas decía cargas, no, de efectivamente. O verdad. sea, perdonar esa deuda y decir, vale, ya está. O sea, yo contigo, pues eso. En este caso, o sea, en un caso de un maltrato, es una afrenta bastante grande, o sea, es un tema serio. Sí. Entonces, claro, pues tú dices, vale, yo con esta persona no quiero tener nada, o sea, no quiero saber nada más en su vida, pero no voy a dejar que eso consuma mi existencia. O sea, Ni ese, mi, yo ni creo que mi, ni mi amor, ni mi felicidad, ni nada. efectivamente, Yo no puedo amar efectivamente. O eso. sea, Mm. O sea, sí que es cierto que eso es, ¿no? Que al final el martirio es una vocación y hay personas a las que Dios sí que les dice, mira, aquí llueven tortas o te llueven piedras, literalmente, y yo no quiero que te vayas porque quiero que estés ahí dando testimonio o muriendo por los demás, ¿no? Que ahora ha sido introducido en la iglesia como una nueva forma de martirio. Y es una vocación como cualquier otra y una gracia que Dios da a quien quiere, porque hay gente a la que Dios necesita mártir y hay gente a la que Dios necesita viva y coleando. Y a mí esto siempre me recuerda a que Jesús fue el primer mártir, por así decirlo, porque fue el que se dejó matar por todos. Pero es que a mí se me queda muy grabada la escena en la que, antes de su pasión, obviamente, hay una escena en la que, pues lo típico, Jesús está hablando con los fariseos o con los escribas y dice algo que hace que les hierva la sangre en las venas y entonces lo cogen y lo arrastran hasta un barranco para despeñarlo por ahí. Y dice que Jesús se soltó y se abrió paso y se fue. Y se fue pues porque no era su momento y porque en ese momento Dios lo necesitaba vivo y coleando para que siguiera, ¿sabes? Entonces eso que al final, o sea, el martirio no es para todos, es una cosa súper excepcional y la regla siempre es que si tienes que amar a los demás como a ti mismo, te tendrás que amar bastante. Sí, 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 sí. Muy bien, gracias por este resumen, Emma. Yo creo que, yo creo que muy bien. Muy bien, pues no sé si queréis hablar de algún otro tema. Hemos tratado un poco, yo revisando mi chuleta, no sé si veo aquí algo más. ¿Qué opináis? No, no, pues nada, no te preocupes. yo he Uno venido a 25, hablar de mi libro. porfa, Irma, uno y tanto. Esto, Irma, por favor, 1.25, corta este trozo y seguimos, terminamos ya. Pasamos a los, por cierto, ya que estamos en el corte. ¿Reto? ¿Y recomendaciones tenemos? ¿Reto? Recomendaciones tenemos 30.000. Por Pues eso, el reto. reto
Sí. Me parece genial ese. A ver, habíamos No, pero dicho no te puede ser de- tipo en la confesión comprobar si nos hemos perdonado a nosotros mismos. por ejemplo, o lo que habíamos dicho, lo de rezar para pedir al Señor quién soy y quién eres tú y tal. Y luego pedir luz a Dios en la oración, esto sí que me parece que es interesante. Pedir luz a Dios en la oración para ver qué heridas tienes, qué cosas te falta por perdonar, porque muchas veces uno descubre que tiene muchas más cosas de las que pensaba. Por lo menos en mi experiencia. Bueno, vale. Venga, pues entonces pasamos ya, si os parece, a ver, retos, recomendaciones primero, sí. Recomendaciones tenemos un montón hoy, ¿verdad? Irene, nos has traído unos libros fenomenales. A ver si se enfocan esta vez. No, pobre. Te vas a volver loca. Uy, ya está. Ahí Ya espera, se ha voy a cansado. quitar. Que tiene lo del fondo que se... Pero es que lo he puesto y no sé quitarlo. Nada, no te preocupes. Pues nada, Mira, tú di no. los títulos. No, y no, de eso te digo. No, Mira, sí, perdón, música de ascensor, por favor. Que Sí, aquí sí, la Irene de 80 años está intentando usar una tecnología. A ver, ay. No, ese no es de ascensor. Tin, 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 Hola. tin. Estamos en el 1.27, Inma. Oye, pero. Vale. Claro, es que me había confundido. Bueno, pues pasamos entonces a las recomendaciones. Por fin, Irene, que nos has traído unos libros de lo más chulos, ¿no? Cuéntanos. A ver Vale, si os voy a sabes enseñar. Bueno, este es el de Si no puedes perdonar. Este libro, esto es para ti, que es de Leticia, monja de las Dominicas de Lerma, que es el de testimonios. Altamente recomendable. Yo me lo leí una tarde, los pelos de punta, más o menos. O sea, si lagrimitas, yo, que lloro entre nunca y casi nunca, pues, o sea, me conmovió. Sí, esa Me es la pareció muy palabra chulo, adecuada. sí. Me pareció muy bonito y eso, y nada, o sea, es Nada una fácil. pasada. Es que hay que leérselo, hay que leérselo. O sea, yo ya no sé. Ya, y con eso ya, oye, pues pídeles que te hagan un poquito de afiliado, programa de afiliados, porque así tengas unas perricas. Oye, pues hablaré con ellos y les diré, mira, ¿eh? Y el otro libro que no me he terminado de leer porque no me ha dado tiempo, Pero porque estás en ello y te ha gustado lo que estoy has en leído. ello y me está encantando, es si conocieras el don de Dios. Este autor, Jacques Philippe, es muy conocido, o sea, es bastante conocido en este tipo de libros que son pues libros de espiritualidad y así un poco de fe. Sinceramente, aunque no creas en Dios, este libro da como muy buenos consejos, o sea, tiene como muchas frases que dices, jolín, o sea, Con mucha que sabiduría aunque humana también, ¿no? efectivamente, o sea, es muy humano, es que es eso, esa es la palabra, es muy humano. Entonces a mí me está gustando muchísimo, me está gustando mucho, la verdad, y además está escrito así como ligerito, o sea, no es denso, no es, o sea, no es el típico libro sobre teología y filosofía y moral, sino que es como muy, muy sencillo, muy del día a día. Y luego otro que no me he leído, pero también me han recomendado, es El regreso del hijo pródigo. Ujú. ¿Vale? No sabemos de qué va, pero el título ya indica. A ver, es un poco obvio, supongo, no sé. A ver, yo pedí a mi hermano libros sobre el perdón, porque claro, le había robado este azul y dije, pues mira, el tema me interesa y me dio estos dos. Su hermano es sacerdote, por cierto, conviene Sí, saberlo porque no es que se lo haya pedido a, yo qué sé, efectivamente, es a alguien delegado que de no tenga ni idea. catequesis, tal, o Exacto. sea, cual, o sea, Está complicado el sabe, tema. sabe. Sí. No es un Un infantil. saludito a tus hermanos, a todos, bueno, y a toda tu familia, ya que estamos. Bueno, vale, fenomenal. ¿Tienes alguno más Vale. o pasamos al No, documental? no, ya Vale, tengo todo. ¿cuál era nuestro documental, Isma, que nos has comentado antes? Pues el documental se llama El mayor regalo, realizado por Cotelo, y es de la productora Infinito Más Uno. Entonces os podéis meter en la página web infinitomasuno.com, que además son una distribuidora y una asociación y de todo, y allí podéis alquilar la película por un, espero que módico precio. Cristina, no sé cuánto te habrá Sí, costado. no, son 3 euros y pico, me parece. La verdad es que está muy bien, tienes como 3 días para verla. Me encanta porque muchas veces
veces pasa que tienes una película que te gusta de este tipo, sobre todo de espiritualidad, que te ha gustado, que quisieras ver, no has llegado al cine y tal, y no tienes dónde verla. Entonces, si no te compras el DVD, a lo mejor no tienes ni para ver DVD, ¿no? Entonces está muy bien. Y estos son los mismos que hicieron, por ejemplo, La Última Cima, que hicieron, me parece que es en Tierra de María, que también es sobre apariciones marianas. Siempre hacen documentales que merecen muchísimo la pena. Tiene también ahora una serie que se llama Contagiosos, me parece, en YouTube, que tiene este Costello, que tiene muy buena pinta. También tienen catequesis para niños, muchas cosas. Perdona, Inma, decías. Y sí, pues nada, es un documental muy bonito. A mí la verdad es que estos documentales siempre me da muchísima pereza porque yo también soy un poco corazón de piedra y me da mucha pereza emocionarme. O sea, todo lo que pueda ahí atacar la fibra sensible digo, ay, no. Y eso, y de hecho este documental tiene una pequeña parte dramatizada que la verdad es que es muy mala, pero os podéis reír quizás. Bueno, es un poco la parte de aportar sentido del humor, sí, y un poquito de hilo conductor a los distintos testimonios. A mí me gustó, pero es verdad que a nivel pero bueno, nada, dramático... Es una parte pues muy igual corta, o os reís y a lo malo, si os resulta insoportable, es muy corta. Y luego los testimonios merecen muchísimo la pena. Yo se lo he hecho ver a toda mi familia y eso que yo era súper reacia a ver esto y he terminado de verdad súper impactada. Llegad hasta El Hombre del Plato, no quedaréis decepcionados. Bueno, ya que estáis, lo podéis terminar si queréis, porque El Hombre del Plato yo creo que está bastante avanzado. La verdad que es impresionante. Un saludito a Cotelo. Estamos aquí muy fans. También. Como decías, Irma, yo te juro, o sea, que dije, o sea, es que así es como nos quiere Dios, o sea, como El Hombre del Plato, claramente. Así es como quiero que me quieran y así quiero querer yo. O sea, bueno, es que me quedé es muy impresionante. Muy es muy impresionante. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos sacar un... Ah, perdón, ¿alguien decía algo? Irene. No, yo iba a decir que ese hombre es como la definición de perseverancia. O sea, en plan, y paciencia sobre todo. O sea, es que es admirable. O sea, en todos los aspectos de su vida es admirable. Totalmente. Es un señor impresionante. Y quiero hacer otro inciso, así molestarte. Sí. Es que, bueno, me ha acordado, es que soy la pesada de turno, pero bueno, Dale, vosotros me chiquita, habéis invitado, así que es culpa tuya. Es sobre mi libro. Hoy voy a hablar de mi libro. Porque el libro, es que me he acordado con lo del CD, y yo no tengo para reproductor de CDs, pero el libro viene con unas cancioncitas grabadas de esto, pues que igual te puede, o sea, no las he escuchado. Obviamente, pero seguro que están muy bien. Pero seguro que están muy bien. Bueno, a ver, son canciones pues que no es de mi estilo porque es más rock, pero vamos. Pero seguro que te hacen reflexionar un poco y pensar, o sea, y además cada una está como asignada a un testimonio. Entonces, claro, o sea, son cosas que igual, pues si quieres reflexionar, si quieres empezar a pedir el don del perdón, igual esto te puede ayudar. Sí, que al final gracias Irene, yo soy muy fan de la música y creo que es muchas veces una forma de acercarnos a Dios de forma como, es un poquito una vía directa, ¿no? A través de esos sentimientos. Vale. Se dice que quien canta y... Quien reza y canta sus males espanta. No, sí. Es que son las dos, quien canta sus males espanta, ¿no? Y quien yo lo he oído de las dos formas también. Y era algo como que quien reza canta dos veces. No, quien canta reza dos veces. Quien canta reza dos veces. Bueno, y hoy en refranes con Irene e Irma. Y también, hablando del Hombre del Plato, aquí cada loco con su tema. No, desde luego, he venido a hablar de mi otro libro. Que... O sea, al final ves un poco la máxima de donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, ¿no? Que es eso, despierta algo en ti. O sea, cuando tú ves que Dios te quiere tantísimo, o sea, despierta algo en ti y dices, es que yo quiero ser mejor para ti. Cuando ya en el plano humano ves que una persona de carne y hueso te quiere tanto, es que dices... Es que claramente merece la pena hacer lo que sea para poder volver o para poder ser mejor o para lo que sea, ¿no? Y al final es eso, y sobre todo ya trasladándolo incluso al amor romántico, como era ese testimonio de un matrimonio, el poder que tenemos hombres y mujeres de hacernos mejores los unos a los otros. Y ya está. Y de ser canal del amor de Dios unos para otros, hombres y mujeres, y viceversa iba a decir, no, pero todos a todos, ¿no? No solo dentro del matrimonio y demás. Muy bien, pues pasamos ahora sí al reto.
Vale, gracias. No, ¿quién viene? No, o sea, venía alguien de aquí a interrumpirme, perdón. Dios mío, chistes malos, perdóname. Vamos a hacer reto. Hemos dicho antes, a ver si me acuerdo, que podíamos pues tener un ratito de oración y preguntarle al Señor, pues si puede ser, imagínate, ante el Santísimo, pues mejor que mejor, si no, pues nada, cierra la puerta, silencio y reza a tu Padre que está en lo escondido, ¿no? Preguntarle al Señor quién es Él y quién eres tú, ¿no? Y que te ayude eso, a verte con sus ojos. Y también, si estás teniendo a lo mejor problemas para perdonarte a ti mismo algunas cosas, pues puede ser una buena idea. También pedir, como os decía Irene, ese don del perdón, ¿no? Yo creo que a mí una cosa que me ayudó mucho fue darme cuenta de que tenía muchas cosas por perdonar, porque yo vivía tan tranquila, tal, y entonces muchas veces es eso, es como que el rencor y demás pone barreras al amor de Dios en tu propia vida y al amor de los demás, y entonces cuando vas quitando eso, de verdad que es una pasada. Entonces mi recomendación sería esa también, plantearos ante el Señor y a lo mejor pues decirle, Señor, dame luz para ver qué cosas no he perdonado, qué cosas puedo perdonar y dónde necesito ese amor tuyo, ¿no? Y perdona tú. Y ¿habías propuesto, Inma, otro reto? Bueno, no sé cuál había propuesto, pero se me ha ocurrido otro mejor. Así bueno, más en concreto y como reto absoluto, ojalá pudiéramos apostar si estuviéramos frente a frente, y yo te reto a confesarte esta semana. Toma ya, un ordago. Es un hay que dar eso no. y toma esa y vuelve por otra, hermano. Muy bien, pues yo creo que eso es todo, ¿no? No nos hemos dejado nada. Fenomenal, muchísimas gracias a las dos, como siempre, Inma, pero especialmente Irene, ha sido un verdadero honor tenerte aquí con nosotras, incluso siempre es una suerte contar con alguien que sabe leer y que aporta tanto a nuestras vidas. No, en serio, ha sido una gozada y nada, seguimos en contacto, que vaya todo bien y nada, vete leyendo unos libros para que nos puedas recomendar. Dale caña. Muy bien, pues nada, gracias Inma también, gracias a todos, acordaos, espérate que me iba ya sin ponerme en modo youtuber. Vamos a ver, chicos, modo youtuber. Si estás viendo este vídeo en YouTube, pues tienes que darle al like si te ha gustado, al dislike si no te ha gustado. Coméntanos por abajo qué opinas, cómo llevas el tema del perdón, si te has confesado, Sí. Yo quiero ir a confesarme, a ver que no me lo recordáis, chicas, que no se me olvide. ¿Qué más cosas podéis comentarnos? Inma, ¿qué nos pueden comentar? Eso, que nos digáis cosa parecida, por supuesto, recomendaciones, sugerencias, mensajes de odio también se admiten, que nos digáis si tenéis algún tema en especial que os gustaría que tratáramos, si queréis incluso salir en el programa porque tenéis algo que contarle al mundo o chorradas que decir como nosotros en todos los episodios. Por supuesto, si necesitáis cualquier cosa nos podéis escribir al correo de nuestro canal, que se llama podcast Diving Deep, sí, perdón, @gmail.com. Eso es. Y nada, y sigue diciendo cosas de youtuber, Cristina. Vale, suscribíos, dale a la campanita si no estáis en modo desintoxicación de las nuevas tecnologías. Compartidlo con todas las personas a las que... En este programa yo creo que sí que además... Sí, compartidlo, que igual hay gente a la que le puede ayudar. Más cosas, a ver, compartir, darle al like, dislike, suscribirse, campanita, comentar, creo que está todo, ¿no? Y luego, si estáis escuchando este podcast en un programa de podcast tipo Apple Podcast, Spotify, iVoox, donde sea, iVoox, perdón, que no lo he dicho bien, pues dejadnos una valoración, porfa, para que pueda llegar a más gente, porque cuantos más comentarios hay, bueno, los algoritmos ya sabéis cómo funcionan, y pues eso, así cada día somos más y nos ayudamos mutuamente. Pues nada, que muchísimas gracias, que Dios os bendiga, hoy parezco no sé qué, y una expresión que no se utiliza mucho aquí, yo creo, pero bueno, que paséis buenas semanas. Esto, bueno, está la Navidad a la vuelta de la esquina, que no hemos dicho nada, que estamos ya en Adviento, estamos aquí preparando a tope. Porque yo le he propuesto a Cristina grabar un vídeo sobre el Adviento, pero os podéis creer que no quiere. Haced presión en los comentarios, por favor. ¿Me lo has propuesto? Tía, te lo propuse y estuvimos hablando y tú dijiste, pues no lo veo, no sé a qué te refieres. Ahora será la loca. Perdona, pero yo se lo propuse. Inma, voy a hacer el ejercicio de perdón ahora mismo porque
No, pues no me acuerdo, no, pero esto pues lo hablamos un poco más porque no me... Ah, pero eso fue porque no me enteré, o sea, es que no me ubico de qué quieres hablar exactamente, ¿no? De cómo preparar la Navidad, a lo mejor. Como... Bueno, en fin, estos son los trapos sucios déjanos del en los podcast, comentarios, ¿vale? sí, Pero por nos favor, podemos despedir ya. 1:41, Irma. No se va a cruzar. Volved a la tierra. Bueno, que nos vamos de una santa vez, que gracias por todo y que os cuidéis. Hasta luego. Adiós. Adiós.